Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy tenemos una invitada aquí especial que nos está acompañando. Saluda. ¿Y hola? No, no quiere hablar Candy. Hoy no está dispuesta a saludarlos, pero aquí nos está viendo, se está relamiendo los bigotes y contemplando claramente lo que estoy por decirles a ustedes. Y traemos un gran libro que la verdad es que yo ya tengo mucho tiempo con este libro, mucho tiempo, no sé si más de 15 años, quizá 20, o quizá más en la casa de mis padres, tenga más tiempo ese libro. Es un libro, pues sí, ya bastante antiguo, no por eso malo, por supuesto, y que nada más y nada menos casi tiene 70 años de edad, 69 para ser exactos, y fue escrito en 1957 por Rosario Castellanos, una de las más grandes literatas mexicanas, y se llama Balún Canán. Esta historia que ocurre en Chiapas, particularmente en Chactajal y en Comitán, que si ustedes no sabían, alguien del libro Claroscuro tiene mucho vínculo con esta zona del país, de México, pues, y su ascendencia proviene de por allá. Entonces, es como obligado, al menos para ella, y que seguramente su familia, algunos de sus tíos, papás, abuelos, quizá ya hayan leído esta novela, porque pues tiene todo que ver con un poco lo que pasa con esta zona geográfica del país, pero más con una historia que siempre ha estado muy marcada en esta zona del sureste de México, es decir, en Chiapas. Y eh, esta historia está narrada como en tres secciones, dos partes por una niña y la otra, pues bueno, es como eh, un narrador omnisciente, por así decirlo. La niña es hija de unos terratenientes mexicanos y a través de ella y pues de sus ojos inocentes platica un poco las noticias que llegan de los cambios que se avecinan, pues particularmente de cuando Lázaro Cárdenas eh, hacían en México y un poco para la revolución. También es una relación que tiene esta niña con su nana, una mujer india que, pues, particularmente sus padres la desprecian y hace comentarios que su mamá Zoraida, pues en algún momento, pues descalifica. Y en la segunda parte de este libro, pues, como les decía, ocurre en Chactajal y ocurren cosas en la finca familiar de los Aguayo, en la cual quieren pacificar a los indios con estas ideas revolucionarias que les han llegado del derecho a la tierra, el derecho a una jornada laboral, el derecho al descanso, el derecho a educación y todo este tipo de cosas que pasaron en México en esa etapa y bueno, pues cómo eran los terratenientes particularmente o más profundamente en esta zona de México, como lo digo, y hace un reflejo Rosario Castellanos de todo esto que pasa y esta narrativa histórica de México que deja un poco, pues, reflejo de lo que los libros de texto en nuestra educación primaria, secundaria, a los que nos tocó en los ochentas, pues que realmente era buena en ese entonces, aunque sí marcada por un prismo contundente y aberrante. Ay, perdón, se me perdió, se me pausó, discúlpenme. Entonces les decía, con esa educación que tuvimos, sí, con los libros de texto del priismo y sí muy marcados, donde hacían quedar bien al partido de la derecha o el partido único que había existido durante ese entonces, pero que también pues narra lo que aconteció en esas épocas. Ahí está Candy saludando, ya se hizo presente porque también quiere participar, como la pueden escuchar. Y en este libro lo deja ver Rosario Castellanos con todo lo que pasa, ¿no? César, que es el patriarca de la familia, es pues autoritario, machista. Zoraida pues tiene un desprecio enorme por los indígenas, incluso superior un poco que hasta su propio esposo, que pues sí tiene un tacto con ellos, que es ayudados por el sobrino de la familia Ernesto, el cual pues es un poco inseguro, envidioso, y quien es llevado a Chajtajal por César para hacerla de profesor, ¿no? Y los indígenas pues, le dicen en su momento, es que nosotros necesitamos pues un profesor que hable
en nuestro lenguaje, no en español, porque en español pues los niños no entienden, tienen que hablar en nuestro dialecto porque si no, pues es muy complicado que puedan tener una educación y poco a poco César va viendo la forma de ir cediendo ante estas decisiones que ya prevalecen, al menos en esta historia de Balún Canán. En algún momento, pues, es enviado Ernesto, pues, para tratar de hablar con el gobernador y pues ver qué es lo que está pasando, que pues ya sus indígenas o sus trabajadores se están sublevando y él no puede controlar la finca. Finalmente Ernesto pues es asesinado y pues los indígenas se le rebelan completamente a César y pues ya no pueden continuar con este tema de pues la finca y la cosecha que habían tenido en su momento ante toda la idea del nuevo gobierno revolucionario de Cárdenas, ¿no? Que también en algún momento deja de ver un poquito ahí a Cristóbal de las Casas y este apoyo que siempre tuvo hacia los indígenas, al menos en esta parte de Chiapaneca, que inclusive pues hay una ciudad con su nombre, en alusión, por supuesto, al apoyo a, a los indígenas. Y es algo súper arraigado inclusive, bueno, yo mucho tiempo he estado en San Cristóbal de las Casas, no mucho tiempo, algunos meses he estado por allá, y la división de coletos e indígenas es bárbara y abrupta, aún en estos 2020, sigue existiendo, y esa división tan profunda de esta marca de los blancos y terratenientes contra los indígenas y los pobres, que pues en un libro, como les digo, de hace casi 70 años, pues ya se reflejaba y que a la fecha pues sigue muy vigente, ¿no? Y ya en la última parte, que bueno, ya les había comentado un poco, la hija de César y Zoraida, pues platica un tanto esta salida de Chactajal, de donde tienen la finca, y pues tienen que regresar la familia a Comitán, esperando que el padre, César, se fue a hablar con el gobernador a Tuxtla y que lo pudiera recibir, pero finalmente pues nunca lo reciben a César, ¿no? Entonces él se la pasa en Tuxtla, en la familia en Comitán, esperando alguna notificación, alguna idea de qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con Chactajal, qué va a pasar en su futuro como familia y este patriarcado tan marcado en el cual pues, el único hijo que tenía la familia era Mario, un niño pequeño que en su momento la nana le dice a Zoraida que pues ese niño no va a lograr llegar a un futuro, que es un tema de los brujos y que pues bueno, ellos ven que no va a haber una descendencia para esta familia. La madre pues no lo hace, no lo cree y pues intenta apegarse un poco a la iglesia, al catolicismo y ver la forma de rescatar la vida de este hijo que pues finalmente como por una premonición marcada por los dioses pues está destinada a que no haya un futuro más en la estirpe de esta familia y pueda continuar, ¿no? El contexto histórico, pues, de Balún Canán sí es muy mezclado a otras novelas de la Revolución Mexicana, pero me parece que tiene una idea más sincera o más cercana o más realista de Rosario Castellanos y hace ver este tipo de cosas que les estoy comentando, esta diferencia, esta pues violencia que siempre ha existido hacia los indígenas y esta división, este racismo tan clasista y tan marcado que existió en esa época que a la fecha sigue vigente y, y en un libro pues sí que es contextual a la Revolución Mexicana, pero que es un reflejo y es un obligado que yo no sé por qué, si en su momento mi papá vivió allá en San Cristóbal de las Casas, recorrió muchas veces Comitán, Tuxtla y mucha zona de por allá, porque pues nunca me acerqué anteriormente a este libro, ¿no? Y este libro, pues, en definitiva, es un libro obligado, recomendado, como lo decía en su momento, con un libro, si no mal recuerdo, de Nuxiordine, o si no, con este libro de Stefan Zweig de biografías, que deberían de obligártelo a leer en la primaria, en la secundaria, que esté en la preparatoria, un poco como contexto de historia de México, es
sin duda obligado, afortunadamente que ya no está Max Arriaga en la dirección de la educación en la Secretaría de Educación Pública en México, pues bueno, es muy bueno que quizá yo no tengo los atributos, ni un doctorado, ni esta experiencia literaria, pero sí me hace creer que con lo que yo aprendí en su momento de literatura mexicana, de historia de México, perdón, este libro pues es un contexto completo de lo que pasó en esta época en México y serviría muy bien de una forma de educar a los que tienen hijos y nos escuchan, pues bueno, les invito a que los ayuden y orienten a sus hijos a que lean esta historia de Rosario Castellanos, esta novela, que es increíble, bárbara, buenísima, y que si ustedes no la han leído se acerquen, aunque ya estén grandes. Es una tarea, por supuesto, para la gerenta que yo sé que se va a acercar a este libro por lo que le he platicado. Y pues bueno, espero que ustedes, amigos, también lo escuchen. Y antes de irme, no quería spoilearles dos cositas más. En la Cineteca actualmente está Vida con Estrella, perdón, de Clarice Lispector. La verdad es que este libro lo teníamos pendientes tanto la gerenta como yo y no sé por qué razón. Ninguno de los dos nos lo hemos aventado ni lo hemos reseñado, pero La Hora de la Estrella, perdón. El día de ayer tuve la fortuna de poder, bueno, no ayer, la semana pasada, pues, porque esto sube el miércoles. Tuve la fortuna de poder ver la película que fue reeditada, remasterizada, hecha en Brasil, obviamente, porque de allá es la escritora Clarice Lispector. Y me pareció una película muy buena, una película bárbara, una película eh, que vale la pena que la puedan ver. Y la otra película que les quiero recomendar, que aunque en alguna reseña de uno de los tantos libros que ha leído la gerenta de Amélie Nothomb, esta película se llama Amélie y los secretos de la lluvia. Es una peliculota. La verdad es que yo soy muy renuente a los cómics o a las películas, pues sí, de caricaturas, pero esta película me cayó la boca, como suelen hacerlo cuando están basadas en grandes libros. Esta película, perdón, está basada en Anatomía de los Tubos, que por si fuera poco, yo sé que la gerenta tiene ese libro y en breve lo va a reseñar porque se lo estamos mandando a pedir. Pero vale mucho la pena que vean esta película, ¿eh? Es un peliculón que yo sin haber leído este libro, al saber que estaba basado en esta historia, me recordó mucho de lo que yo he podido leer de Amélie Nothomb y de la reseña que en su momento hizo la gerenta de un libro de Amélie Nothomb. Entonces, ojalá que ustedes se puedan acercar a esta historia o a esta película. También está en la Cineteca. Entonces, son dos grandes películas de autoras que pues valen la pena, ¿no? Que ya hemos reseñado, Clarice Lispector y Amélie Nothomb, y ahora una de las grandes escritoras mexicanas, por supuesto Rosario Castellanos, y quizá una de sus obras más grandes, Balún Canán. Entonces, tienen tarea, por favor, queridos amigos que nos escuchan, acérquense a este libro que les recomendamos, a las dos películas o en su defecto a los libros, que también sería grandioso pudieran leerlos, que siempre es la intención del libro Claroscuro, hacer más amena la literatura en sus vidas y acercarla. Yo sé que en ocasiones la gerencia ya se está basando mucho en libros de novedades y que dejen autoayuda, terapia física, psicológica y cosas así, pero el per se de hacer la literatura más humana, más cercana y más tangible, quizá pensamos que no sirve de mucho, ¿no? ¿De qué nos serviría la literatura en esta vida de necesidades, de economía, de política? Pues finalmente el estar bien con nosotros mismos y tener la capacidad de volar y viajar a otros mundos a través de un libro sin moverte desde tu sillón donde lo lees, es algo espectacular que pocas cosas te consiguen realizarlo. Pero bueno, esto fue Balún Canán de Rosario Castellanos. Yo soy Pavel, espero que se acerquen a él. Y nos estamos escuchando por acá la siguiente semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.